El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Hablaba Jesús del juicio divino cuando se presentaron unos y le contaron el caso de los galileos que Pilato había mandado matar mientras ofrecían sacrificios, de manera que se mezcló su sangre con la de los animales que sacrificaban. Jesús les dijo entonces: ¿piensan que porque ellos sufrieron esa muerte eran más pecadores que los demás galileos? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, todos por igual van a perecer. O aquellos 18 personas que murieron en Siloé, aplastadas por la torre que les cayó encima, ¿piensan que eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, van a perecer todos por igual. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera sembrada en medio de su viña, y fue a ver si encontraba higos, pero no encontró. Entonces le dijo al encargado de la viña: ya ves, desde hace 3 años estoy viniendo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro nada. Lo mejor es que la cortes. ¿Para qué dejar que ocupe terreno inútilmente? Pero el encargado le contestó: Señor, déjala todavía otro año más. Mientras tanto, yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces dé cosecha. Si no da, entonces la cortas. Palabra del Señor. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, que nos presenta la vocación, misión de Dios, de parte de Moisés. Este es un relato de vocación y sabemos que todo llamado de Dios implica una misión. Dios llama siempre para algo. Pero podemos mirar aquí en el texto, y va a ser siempre una constante de Dios, la manera como Dios se manifiesta y su preocupación siempre. Dios se manifestó a Moisés a través de ¿qué? ¿De una qué? Una zarza. ¿Qué es una zarza? ¿Qué es? Lo que nosotros llamaríamos en el lenguaje nuestro un chamizo. Un chamizo o un rastrojo, eso. Dios pudiese haberse manifestado a Moisés en un roble o en un árbol del Líbano, que son fuertes, grandes, esplendorosos, se ven potentes. Pero miren, en una zarza. Ya esto está manifestando la constante de Dios, la manera de actuar de Dios, que es un Dios enamorado de la miseria humana. Es un Dios que busca siempre al frágil, al débil, al pobre, al que sufre. Y eso debe traer para nosotros también consecuencias. ¿Cuál es nuestra manera de actuar? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué es lo que buscamos en esa relación? Porque Dios es un Dios preocupado del pobre, del débil. Así es. Y es interesante también
la manera como Dios quiere ayudar. Dice el texto que Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado cómo se quejan con los malos tratos que le dan los capataces. Sí, me he dado cuenta de sus sufrimientos. Por eso bajé a librarlos del poder de Egipto y a sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios dice: he visto, he bajado, pero Dios ha visto ¿a través de quién? ¿A través de quién? A través de Moisés. Por eso, si en el mundo falta amor, no es porque Dios no esté amando, sino porque nosotros no somos capaces de ser transparencia de ese amor de Dios para con los demás. Si en el mundo falta misericordia, no es porque Dios no la ejerza, sino porque nosotros no somos canales transparentes y dóciles para que la misericordia de Dios baje al corazón de las personas que lo necesitan. Dios ha visto la miseria de su pueblo a través de Moisés, y a través de Moisés quiere dar respuesta a esas situaciones. Somos conscientes nosotros de esa realidad que Dios ha querido tener para con nosotros y con nosotros para con los demás. ¿Somos conscientes? Moisés fue consciente y por eso Moisés es transparencia de ese Dios a quien él anuncia, del Dios que va a manifestar su nombre. Después encontramos con que Dios quiere manifestar también su nombre a Moisés y a su pueblo. El nombre en la Biblia es muy importante, porque no simplemente es la voz con la cual podemos distinguir a alguien, sino que el nombre implica el ser de esa misma persona, porque va a implicar la manera de actuar de la persona de acuerdo a aquello que es denominado. Por ejemplo, si yo digo que esta persona es flecha veloz y así es su nombre, no significa que va a correr como una tortuga, sino porque es ágil, es decir, su nombre se identifica con su ser. Y cuando Dios revela su nombre a Moisés, está revelando su ser. Dice el texto hebreo: Ejye, Asher Ejye, es decir, yo soy el que soy. Yo soy aquel que soy, porque me verás, me conocerás a través de lo que veas hacer en mí. Y por eso la primera experiencia que Israel como pueblo va a tener en relación con ese Dios, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la primera experiencia que Israel va a tener en relación con ese Dios? La liberación. Por eso, en la liberación, Israel va a conocer el nombre de ese Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su ser? Y lo que encontramos es que Dios es aquel que libera. Dios es aquel que saca. Por eso cuando en el pecado nos hemos sumergido en la arena movediza, donde cada vez que nos movemos nos hundimos, Dios es aquel que estira las manos, me las da para sacarme de esa situación en la que yo me he metido, ya sea por mi orgullo o soberbia, por no querer escuchar a Dios, y donde el pecado me sumerge. Dios es aquel que tiende las manos para sacarme, hacerme salir y llevarme precisamente a la tierra donde emana leche y miel. Ese es nuestro Dios. De esa manera, también en la segunda lectura, cuyo contexto es precisamente el sacrificio a los ídolos, y donde Pablo dice que ya esos sacrificios a los ídolos no valen nada porque los ídolos no son reales, quiere advertir, haciendo una relectura de algunos textos del Antiguo Testamento, Pablo nos dice:
Todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la fuente espiritual que los acompañaba, agua de una roca que era Cristo. Cristo es la roca de donde emana el agua que calma la sed de justicia, la sed de felicidad, la sed de ser mejor, la sed de un mundo mejor y más justo. Pero Pablo advierte una cosa bastante interesante, porque Pablo va reconociendo que muchas veces los corazones humanos se ensoberbecen y muchas veces se creen ya seguros, y al creerse seguros ven a los demás como pecadores. Eso es lo que vamos a descubrir ahora en el Evangelio. Y por eso Pablo dice, por consiguiente, quien crea estar firme, cuidado no caiga. Cuidado. Y nuestras abuelas decían a través de un refrán muy sencillo, decían ellas, no escupan hacia arriba, porque le pueden caer a uno también. Es decir, la misericordia, si yo he experimentado el amor de Dios, yo en esa experimentación del amor no voy a juzgar a los demás como pecadores, sino que el amor hace reconocer que también yo necesito de ese amor de Dios y que debo irradiarlo a los demás. Si yo he experimentado en la vida la misericordia, no veo a los demás como los peores o los malos, sino que porque he experimentado la misericordia, esa misericordia me lleva a dar misericordia a los demás. Es lo que Dios ha presentado y es lo que Pablo quiere advertir, no creernos nunca seguros y que porque si hacemos ciertas prácticas religiosas nos creemos más buenos que los demás y entonces al creernos más buenos que los demás, entonces los demás son los peores. No, cuidado, porque el que siente el amor de Dios, lo que siente también es la necesidad de darlo a conocer a los demás. ¿Ven? De esta manera nos introducimos al texto del Evangelio. Y es interesante porque Jesús presenta dos casos que sucedieron en su época. O posiblemente tenga Jesús memoria de estos dos acontecimientos que marcaron la vida de las personas. Un primer caso se dio ¿en qué región? ¿En qué región se dio el primer caso que Jesús cita? ¿En dónde? En Galilea, es decir, al norte. Esa región de Galilea donde Jesús creció, allá en Nazaret. Y el otro caso se dio ¿en dónde? En Siloé, en Jerusalén al sur. Y porque algunas personas relacionaban la muerte con el estilo de vida que llevaban, entonces juzgaban, si estas personas murieron así, es porque su vida fueron demasiado malas. Y Jesús quiere aclarar la situación. Y hablando precisamente del juicio divino, dice Jesús, ustedes piensan que porque esos galileos que Poncio Pilato había mandado matar y que entremezcló con la sangre de los sacrificios, ¿piensan ustedes que porque murieron así de esa manera eran más malos que ustedes, que los demás galileos? Y Jesús dice, no. Pero si ustedes no se convierten, ¿qué va a pasar? Les va a pasar lo mismo. ¿Ven? Jesús advierte que no es por la muerte que llevaron que su vida haya sido peor, no. Jesús no juzga, ni quiere juzgar, pero quiere hacer una advertencia. Si nuestra vida no es mejor que la de los demás, entonces ¿dónde está el sentido? Es como si nosotros dijéramos, ¿recuerdan ustedes lo que pasó allá en Confandi? ¿Cuántas veces se desplomó esa construcción y cuántas personas murieron? Podría decir Jesús si estuviera en nuestra época, ¿ustedes piensan que porque estas personas murieron allá aplastados por esto que se cayó de la construcción de Confandin, eran peores que los demás caleños? Dice Jesús, no, pero si no se convierten, perecerán lo mismo. Ven, hay algunas situaciones que nosotros interpretamos
Y creemos y que a veces no somos capaces de mirar hacia adentro, sino que miramos hacia afuera, como dicen el refrán, el ojo solo mira hacia afuera. Pero es importante mirar hacia adentro, mirar nuestra vida. Recuerdo también que cuando sucedió lo de Haití, el terremoto de Haití, algunas personas se me acercaron y me dijeron, padre, ¿sabe por qué ocurrió eso en Haití? Porque es que, padre, esas personas hacen brujería, esas personas allá son muy malas. Es por eso, padre, es por eso que le sucedió eso del terremoto. Yo les di una explicación y después, a los pocos días o pocos meses, sucedió lo de Chile. Y entonces yo les dije, ¿y entonces lo de Chile por qué fue? No, esos no son castigos de Dios, son circunstancias que se viven, que así como vivieron ellos, podemos vivir nosotros. Nosotros también aquí vivimos, aquí en Armenia, esa misma situación. Pero no es por lo que han vivido, pero nuestra vida tiene que ser mejor siempre. Nuestra vida tiene que ser mejor. A propósito de eso, hay una entrevista de un periodista al Papa Francisco, Andrea Tornielli. Y entonces ese nombre me recuerda como había una señora un poco refinada, de esas que caminan muy suave y muy elegantes, pero que a veces la elegancia o la belleza no concuerda con la inteligencia. Entonces me dice la señora, pues en una reunión que teníamos y era como muy pincha, ay padre, ¿cómo canta de bello esta señora? Digo, ¿cuál? Andrea Bocelli. Digo, Andrea Bocelli. Entonces, el nombre Andrea es un nombre en italiano, es un nombre al varón, no a la mujer como en nuestro país, es el nombre al varón. Y Andrea, porque es un nombre griego, viene de aner andros, que significa varón o valiente. Entonces, por eso el nombre de Andrea no es de mujer como en nuestro país, sino es un nombre al varón. Entonces, en esta entrevista, el periodista viene haciendo una serie de preguntas al Papa y él va respondiendo. Y en esta parte pregunta el periodista, usted dijo durante una homilía, Papa Francisco, en Santa Marta, pecadores sí, corruptos no. ¿Qué diferencia hay entre pecado y corrupción? Y entonces el Papa da la respuesta y después viene otra pregunta viene una afirmación, una acotación del periodista y el Papa responde a esa acotación. Dice el periodista, aún más que el pecado, la corrupción tiene un significativo rostro social. Basta leer las crónicas de los periódicos. Y agrega el Papa, la corrupción no es un acto, sino una condición. Un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. El corrupto está tan encerrado y saciado en la satisfacción de su autosuficiencia que no se deja cuestionar por nada ni por nadie. Ha construido una autoestima que se basa en actitudes fraudulentas. Pasa la vida en mitad de los atajos del oportunismo, a expensas de su propia dignidad y de la de los demás. El corrupto tiene siempre la expresión de quien dice, no he sido yo, la que mi abuela, la del Papa, llamaba cara de santurrón. El corrupto es el que se indigna porque roban la cartera y se lamenta por la poca seguridad que hay en las calles, pero después engaña al Estado evadiendo impuestos y quizá hasta despide a sus empleados cada 3 meses para evitar hacerles un contrato indefinido, o bien se aprovecha del trabajo en oscuro. Y después presume incluso con los amigos de estas astucias suyas. Es el que quizá va a misa cada domingo, pero no tiene ningún problema en aprovecharse de su posición de poder, reclamando el pago del soborno. La corrupción
hace perder el pudor que custodia la verdad, la bondad y la belleza. El corrupto a menudo no se da cuenta de su estado, precisamente como quien tiene mal aliento y no se da cuenta. Y no es fácil para el corrupto salir de esta condición a través de un remordimiento interior. Generalmente, el Señor lo salva mediante las grandes pruebas de la vida, situaciones que no puede evitar y que rompen el caparazón construido poco a poco, permitiendo así que entre la gracia de Dios. Debemos repetirlo: pecadores sí, corruptos no. Pecadores sí, como decía el publicano en el templo, sin tener ni siquiera el valor de levantar los ojos hacia el cielo. Pecadores sí, como Pedro se reconoció llorando amargamente tras haber renegado de Jesús. Pecadores sí, como tan sabiamente nos hace reconocer la Iglesia al comienzo de la misa, cuando se nos invita a golpearnos el pecho, es decir, a reconocernos necesitados de salvación y de misericordia. Tenemos que rezar de una manera especial durante este jubileo para que Dios haga mella también en los corazones de los corruptos, otorgándoles la gracia de la vergüenza, la gracia de reconocerse pecadores necesitados de su perdón. Miren qué interesante el Papa habla. Es decir, no coloquemos una caparazón en el corazón y permitamos a Dios que entre en nuestra vida. Posiblemente nosotros nos hemos quejado de algunas situaciones que hemos vivido, pero ¿cómo se llama esa persona que dice una cosa y hace otra? ¿Cómo se llama? Mentirosa, ¿cierto? Incoherente, mentirosa. ¿Qué es lo que decimos nosotros al iniciar la Eucaristía cuando decimos el acto de contrición, el yo pecador? Por eso ruego, ¿qué más? Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, ¿qué más? Que intercedan por mí. Es decir, nosotros nos estamos haciendo una comunidad de intercesores, donde oramos unos por otros. Pregunto yo a ustedes, en esa situación que no estamos de acuerdo, en esa problemática que llevamos, ya sea con papá, con mamá, con los hijos, con los vecinos, ¿qué hacemos? ¿Renegamos, maldecimos? ¿O somos capaces de pelar rodilla delante del Santísimo? ¿Somos capaces de pelar rodilla, orando, intercediendo por esas personas, para que el Señor, si tienen un caparazón, puedan quitarlo? Y también nosotros seamos capaces de mirar la viga que tenemos dentro de nosotros. ¿Somos capaces de pelar rodilla porque el único que puede cambiar las personas es el Señor? ¿O qué hacemos? ¿Renegamos? ¿Qué hacemos con esta vecina que ya varias veces le hemos dicho: vecina, por favor guarde su perro porque siempre que sale me deja el regalito allí en frente de mi casa? ¿Qué hacemos? ¿Pelamos rodillas delante del Señor? Eso es lo que el Papa nos está invitando. Nos ha dicho que debemos rezar más en este tiempo de jubileo. Y para terminar, me detengo un momento en esta parábola que me parece hermosa. Dice el Señor: un hombre tenía una higuera. Un hombre tenía una higuera sembrada en medio de la viña. Miren, interesante. En medio de la viña hay una higuera. ¿Y cuánto tiempo llevaba yendo a ver si la higuera había producido frutos? 3 años. Y como veía que no había producido frutos, ¿cuál era la conclusión? Hay que cortarla, hay que cortarla. Pero miremos cómo late el corazón de Dios, cómo actúa Dios. Miren, Señor, déjala todavía otro año. Mientras tanto, yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces dé cosecha. Si no da, entonces la cortas. Miren, esta es la manera como Dios actúa. Esta es la manera como actúa el corazón de Dios. La manera como late el corazón de Dios.
es un Dios que es paciente, pero la paciencia de Dios no es entrecruzarse, sino que la paciencia de Dios implica dar tiempo para que en ese tiempo se remueva la tierra, se abone y después pueda dar frutos. ¿Qué significa entonces la paciencia? Esperar, pero mientras espero, ir, anunciar el Evangelio, invitarlo a la oración, invitarlo al grupo, rezar con él el rosario o con ella el rosario. Es decir, la paciencia de Dios implica actuar y esperar para que luego podamos ver los frutos. Esa es la manera como Dios actúa. Miren cómo Dios, gracias a esa paciencia, cuántas personas no ha salvado. Pensemos en nosotros mismos, cómo Dios ha actuado con paciencia. Piensen cómo éramos nosotros, dónde andábamos antes, las situaciones que habíamos vivido, la problemática que teníamos. Y Dios en su paciencia nos ha dado tiempo, ha removido la tierra, la ha abonado y miren, gracias a eso hoy muchas parejas continúan juntas y quieren ser felices. Muchos jóvenes han reencontrado el camino y le siguen indicando a otros. Miren, ven, si hubiese cortado la higuera, ¿dónde estaríamos? Pero Dios sigue siendo paciente, sigue actuando. Esa es la paciencia de Dios y eso a la vez nos implica también actuar de esa misma manera. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a que nuestro corazón lata como el de Él. Amén.